debido a la superestructura. ¿Ya? Entonces, aquí van a estar las cargas vivas y cargas muertas con sus respectivas combinaciones, con sus respectivas mayoraciones, cargas mayoradas, y finalmente nosotros vamos a tener nuestra carga Q, una carga totalmente gravitacional, axial. ¿Ya? Entonces, esta es la carga que va a soportar el suelo a través del pilote. ¿Ya? El pilote consta de tres partes principales. La parte inferior es la punta, la parte lateral es el fuste y finalmente lo que sobresale es la cabeza del pilote. Entonces, la transferencia de carga, ¿por qué se denomina transferencia de carga? Es porque el pilote va a transferir la carga a través de toda su estructura al suelo circundante. Entonces, eso se da gracias a un mecanismo. La carga total Q va a ser soportada en parte por la punta, denotada por QB, B viene de bottom, y QS, que sería la fricción que se genera en el fuste del pilote, que sería el shaft. ¿Ok? Entonces B viene de bottom, y el S de shaft. ¿Ok? Ahora, dependiendo del libro en el que ustedes se encuentren, se puede dar el caso de que a la punta se le refieren como T, que viene de toe, y también esto es un equivalente a la letra P, que viene de point. Entonces, no se asusten si es que ustedes agarran un libro y ven de que la resistencia total del pilote la escriben de esta manera. El Q es igual al QT más QS, o lo pueden escribir como QT es igual a QP más QS. ¿Ya? No se asusten, no se sientan defraudados de que han aprendido otra cosa en clase que no corresponde a, a la literatura técnica. Son notaciones, ¿ok? Son notaciones en las cuales esa notación viene de una palabra del inglés. Unos utilizan toe, unos utilizan point, otros utilizamos el bottom, pero en todo caso la representación ingenieril es la misma, es la resistencia que transmite, bueno, es la resistencia que está soportando, que se genera en la punta del piloto. ¿Ya? Ojo con eso. Y de ahí el QS, es la resistencia por fuste, que sería la acción, ¿ya?, de toda la superficie lateral del pilote, ¿ya?, de todos los lados del pilote. Y estas resistencias totales van a ser igual al área, al área de la sección del pilote que estamos examinando. Por este Q chiquito representa la resistencia unitaria. ¿Ya? Entonces, Q chiquito representa la resistencia unitaria, o sea, la resistencia por unidad de área. ¿Ok? Entonces, esta resistencia unitaria viene está en unidades de presión, en unidades de esfuerzo, en kilopascales. ¿Ya? La resistencia total sería la carga total. Esto viene en unidades de fuerza. ¿Ya? Ponemos aquí kilonewtons. ¿De acuerdo?
cuando estamos denotándonos con la B pequeña, sería la resistencia unitaria que se genera en la punta, pues CI es la resistencia unitaria que se genera en el fuste. Entonces, hay que estar de acuerdo con estas notaciones para proceder con los cálculos. Entonces, aquí tenemos esfuerzos multiplicados por el área. Vamos a tener fuerzas. Entonces, como la punta es única y descansa sobre un estrato, la ecuación es bastante sencilla. Es QB igual a B por QB. Pero cuando nos vamos al fuste, el fuste puede atravesar múltiples estratos y cada estrato tiene su propiedad mecánica, ¿ya? Y puede absorber más carga debido a sus propiedades mecánicas. Es por ese motivo de que se realiza una sumatoria de cada estratito. Ese E significa el número del estrato que está atravesando el fuste, siendo el 1 el estrato superior, ¿ya? Y N en este caso sería el número total de estratos. ¿Ok? Tres ecuaciones bastante sencillas y es en las que se fundamentan el cálculo de la capacidad de carga axial en un piloto, ¿ya? Ahora, este es el mecanismo de transferencia de carga. Lo que le quiere decir en esta explicación es de que si usted aplica una carga Q1, ¿ya? El pilote no es que funciona de esta manera, viene y transmite parte de toda la carga Q1, lo transmite a la punta y luego se va a generar una resistencia de igual magnitud a lo largo de todo su fuste. Apenas se aplica la carga. ¿Ya? Eso no funciona así. Existe un mecanismo de transferencias de carga. ¿Ya? Entonces, para este ejemplo, que está tomado del libro de Salgado, lo que el autor propone es de que existe una carga límite, ¿ya? Denotada por QL, o sea, es la carga máxima que puede soportar el pilote antes de experimentar el fallo desde el punto de vista geotécnico. Y esa carga máxima va a ser igual a la carga máxima que puede soportar la punta más la carga máxima que puede soportar el pilote a lo largo de todo su fuste. Entonces, en el caso A, lo que está indicando esta gráfica es de que usted tiene una carga Q1, que es mucho menor a la carga QL, la carga que produce el fallo. Entonces, usted tiene la carga aplicada en el pilote y luego tiene este gráfico en donde el Z es la profundidad, ¿ya? Y el Q serían las cargas que se están, que el piloto está soportando. Entonces, en el escenario 1, en el cual recién se está aplicando una carga pequeña, menor que QL, como pueden observar aquí, la, 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 la resistencia que se genera en el pilote, en primer lugar, se va a generar en el fuste. O sea, parte de esta carga la toma parte del fuste. ¿Ok? Y esa carga no es que va a ser transmitida de una manera lineal desde el pilote al suelo. O sea, no es así. ¿Ya? Tampoco tiene una configuración rectangular. No es que es así. ¿Ok? Y tampoco trabaja todo el fuste del pilote simultáneamente. Lo que le está diciendo es de que la parte superior o los estratos superiores son a los cuales van a ser transmitidas estas cargas, las cargas más pequeñas. ¿Ya? Y va a llegar a una determinada longitud del pilote en que el fuste va a dejar de trabajar. ¿Ok? Entonces, para cargas pequeñas vemos de que las partes superiores del pilote es la que está transfiriendo toda esta carga Q hacia el suelo circundante. ¿Ya?
Luego se aplica una carga Q2 y esa carga Q2 sería igual a la carga límite del fuste, o sea, toda la carga que puede soportar el fuste ya está dada en el paso B a través de Q2. Eso es lo que le está diciendo este gráfico. Se aplica una carga Q2 que va a ser igual a la carga límite que puede resistir el fuste. ¿Ok? Entonces todo el fuste comienza a trabajar, pero la mayor transferencia de carga se va a dar en los estratos superiores del subsuelo, o sea, en las partes superiores del pilote. Va a llegar a una determinada profundidad, llegamos a una determinada profundidad en que la resistencia va a bajar, perdón, la transferencia de cargas hacia el suelo circundante baja hasta que tiende a cero. ¿Ok? No es que se comporta de esta manera o una manera uniforme. Las cargas que se transfieren al suelo a través del fuste, sino que la mayor transferencia de cargas se va a dar en las partes superiores. ¿Ok? Luego de que se ha movilizado o de que se ha activado ya la resistencia por fuste, ahí viene y trabaja la punta. Ya, la punta es la última en trabajar. ¿Ok? Y de igual manera, usted va a tener un estado de cargas Q sub 3, en el cual la carga QB3 aún no llega a la carga límite que puede soportar la punta. ¿Ok? Y como usted puede observar aquí, cuando se moviliza la resistencia por punta o se genera eh, 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 o la punta comienza a trabajar, se desplaza. O sea, usted agarra y se desplaza la resistencia del pilote. ¿Ok? Hasta que se llega a la carga límite. Entonces, este sería el mecanismo de transferencias de cargas de un pilote hacia el suelo. No tiene un comportamiento lineal. Eh, las transferencias de cargas a través de la estructura del pilote hacia el suelo no van a tener iguales magnitudes en todos los estratos, ¿ya? Pero se generan resistencias tanto en el fuste y por último se genera la resistencia en la punta, ¿ya? Entonces, a lo que usted aplica la carga, ¿ya? En el pilote se va a sentar, porque es una estructura rígida que está hincada en el suelo y usted a enviarle cargas axiales, el suelo se va a comenzar a deformar y por lo tanto el pilote se asienta. ¿Ya? Entonces, mientras el pilote se está sentando, tanto la transferencia de carga en el fuste como la transferencia de carga en la punta están teniendo lugar. ¿Ya? Pero la resistencia por carga en el fuste se moviliza por completo, se genera por completo a pequeños desplazamientos entre 0,25 y 1% diámetro del pilote. O sea, si yo tengo un pilote de 600 milímetros, ¿ya? El 1% serían 6 milímetros. ¿Sí? A 6 milímetros de desplazamiento ya se genera por completo la resistencia o ya se transfiere por completo toda la carga desde el fuste hacia el suelo. ¿Ok? Ocurren más desplazamientos y por último se activa por completo la punta. O sea, ya la punta comienza a transferir cargas hacia el suelo circundante de la misma. ¿Ok? ¿Está claro el mecanismo de transferencia de carga axial? ¿Tienen alguna consulta? No, está claro.
Bueno, ya. Entonces, ese sería el mecanismo de transferencia de carga axial del pilote al suelo, como un complemento a la lectura que se dio y que se realizó un control de lectura. Y veo de que mayor al 70% de las preguntas que tienen referencia con respecto al mecanismo de transferencia de carga al suelo fueron contestadas correctamente. Ok, entonces, en base a esa explicación del mecanismo de transferencia de carga, hay un concepto que se denomina longitud crítica. Entonces, esa longitud crítica es la- ya cuando el pilote esté hincado, tenemos la longitud del pilote, también va a estar asociada a una profundidad. Entonces, a una determinada profundidad, la resistencia eh, en, eh, en el pilote va a llegar a un punto máximo y luego de que llega a ese punto máximo, tiene un comportamiento asintótico. Ya. Es lo que tenemos en estas curvas, ya, de que nosotros podemos observar de que, por ejemplo, en la cuarta curva nosotros llegamos hasta una determinada resistencia y a partir de esa resistencia ya no existe un incremento adicional, sino que se mantiene asintótico hasta el final. ¿Ok? Y vemos de que eso sucede a una determinada profundidad. ¿De acuerdo? El mismo comportamiento tiene esta curva. Llega a una determinada resistencia y luego cae. Lo mismo tiene el comportamiento de la segunda y la primera curva. Ahora, ¿qué es lo que diferencia estas cuatro curvas? Es la densidad relativa. ¿Ya? La densidad relativa del suelo granular en el cual se está hincando. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos pilotes que tienen, como este fue un experimento en el laboratorio, ¿ya? Propuesto por BESIC, pilotes a escala de 40 pulgadas de longitud, ¿ya? Fueron hincados en un suelo granular, pero ese suelo granular en cada experimento tenía distintas densidades relativas. ¿Ya? Entonces, en la curva número 4, como podemos observar, tenemos un mayor valor de densidad relativa y podemos observar de que a pesar de que sea el mismo pilote, de que sea hincado en el mismo tipo de suelo, genera más resistencia. ¿Ya? Entonces, de aquí se pueden tomar dos premisas de que la resistencia del pilote, ya que puede soportar el pilote, va a estar en función de las características del suelo, en este caso de la densidad relativa, y también se puede concluir de que se llega a una determinada longitud del pilote o una determinada profundidad y el pilote ya no puede generar más resistencia. No decae, pero se mantiene asintótico, a pesar de que el pilote sea de 40 pulgadas de longitud, pero más o menos a las 28 pulgadas de longitud, ya todo el pilote ya ha trabajado. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿a qué profundidad es la que uno puede prever cuando se da este fenómeno de que se alcanza la mayor resistencia y ya no incrementa? Existen distintos tipos de relaciones que va a estar en función de la longitud y del ancho o diámetro del pilote. ¿Ya? Entonces tenemos las relaciones L entre B igual a 4 o L entre B igual a 6. ¿Ya? Hasta estas profundidades es de que el incremento de resistencia en profundidad es lineal. O sea, hasta LB entre cuartos. Entonces, hasta esta profundidad, LB entre cuartos para pilotes circulares o LB entre 6 para
secciones cuadradas, vamos a tener un comportamiento lineal hasta esa profundidad. Cuando sobrepasamos estos límites, vamos a tener una disminución en resistencia. Ya vamos a tener una pequeña, la resistencia va a ir disminuyendo, ya no se va a ir incrementando linealmente hasta que llega a un valor constante. En ese valor constante va a tener lugar a una profundidad cuya relación entre la longitud del pilote y su ancho es igual a 15. O sea, a partir de ahí se mantiene constante. A eso se le conoce como el concepto de longitud crítica. Ya, más adelante lo vamos a aplicar. Entonces tenemos el estado límite de falla, que es por capacidad de carga. Ya tenemos el factor de seguridad, de acuerdo a la metodología, a la filosofía de diseño ASD. Igual vamos a tener una carga admisible, la carga última, dividido para el factor de seguridad. ¿Ok? Tenemos los mismos factores de seguridad, mayor es igual a 3. Y esta es la ecuación. ¿Ya? La resistencia por fuste o por fricción, la resistencia por punta, la resistencia unitaria del fuste para el estrato E y la resistencia unitaria por punta. Entonces, esto tenemos como ecuación general para evaluar el estado límite de falla. Y adivinen en dónde está el reto. El reto se va a encontrar en hallar QSI y QB. ¿Ya? La resistencia unitaria en el fuste y la resistencia unitaria en la punta. ¿Por qué le digo que esto es un reto? Porque para hallar cada resistencias unitarias, nosotros debemos de separar varios casos. ¿Ya? El primer caso es de que el método de instalación del pilote, vamos a tener métodos para calcular estos dos parámetros para pilotes hincados y para pilotes barrenados. Y a pesar de que tenemos esos dos casos de métodos de instalación, de ahí para cada método de instalación nosotros vamos a tener para suelo granular, que sería arenas, y para suelos cohesivos, que serían las arcillas. Ya, entonces aquí lo vemos, sands y clays. ¿Ok? Entonces, las clases que vayamos a tener durante el capítulo de capacidad de carga última de un piloto hincado van a estar enfocadas a estudiar estas metodologías. Ya, para piloto hincado, pilote barrenado, tanto en arenas y en arcillas, para cada método de instalación. ¿De acuerdo? Entonces hay que estar bastante atentos a clases para saber cuándo se pueden emplear determinadas ecuaciones. Bueno, entonces vamos a revisar las metodologías para la determinación de la capacidad de carga axial de pilotes hincados. Existen o se usan con bastante frecuencia 4 metodologías. La FHWA, la de U6, el método Lambda y el método API. Entonces, aquí tenemos este pequeño gráfico en el cual compara la capacidad total del pilote o la resistencia total que puede generar un pilote, ¿ya? Utilizando distintas metodologías para la determinación de capacidad de carga axial. ¿Ya? Entonces, como podemos observar en este pequeño ejemplo, vemos de que para estratos de arcilla, una profundidad de 4 metros, ambos métodos producen la misma resistencia. Podemos ver de que los 4 métodos están bastante cercanos. Llegamos a los estratos de arena y ahí comenzamos a ver
las diferencias entre un método y otro. ¿Ok? Y cuando ya incrementamos en profundidad, podemos observar de que para arenas existen dos métodos que convergen, ya, pero existen dos métodos que dan resistencias mayores. ¿De acuerdo? Entonces es aquí de que uno como diseñador debe de tomar decisiones con qué capacidad de carga total trabajar. Ya, nos vamos con la máxima, nos vamos con la mínima, nos vamos con la intermedia. Entonces, eso es ya la forma de diseñar de cada ingeniero o ingeniera. Y, y los métodos para escoger, o los valores, o los resultados que se escogen para sugerir o recomendar soluciones van a estar en función de la experiencia. ¿Ya? Ok. Entonces, la Inca del pilote, tal como se lo mencioné en clases pasadas, va a alterar el suelo alrededor del mismo y va a estar en función del diámetro del pilote. Entonces, el pilote hincado, en suelo granular suelto, vamos a tener un área una zona de alteración hasta 5.5 veces el diámetro del pilote o 5 veces el diámetro del pilote por debajo de la punta. ¿Ya? O sea, se densifica el suelo y tiene esa área de influencia, 5.5 veces el diámetro del pilote. Para un suelo cohesivo, esa influencia baja hasta 3 veces el diámetro del pilote, pero en suelo cohesivo también se altera el suelo circundante al pilote instalado. ¿Ya? En este caso, en arenas, la alteración que se produce es por densificación, ¿ya? Y cuando se hinca en arcillas, existe una reducción del esfuerzo cortante. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? De que se hace más débil las partes circundantes al pilote. ¿Por qué? Al tener nosotros el nivel freático a tope, ¿ya? En superficie prácticamente, todo esto va a estar sumergido y cuando hincamos el pilote, se va a disparar el exceso de presión de poros. ¿Ya? Entonces las zonas hasta 3 veces el diámetro del pilote van a tener un exceso de presión de poros debido a que el agua de dichos estratos no se va a disipar hasta mucho tiempo después. ¿Ya? Este es el método de la Federal Highway Association, ¿ya? Administration, perdón. Y este método propone calcular las capacidades de carga por punta y las capacidades de carga por fricción empleando a estos autores: Meyerhoff, Norlund, método alfa, método beta. ¿Ya? Eh, es una metodología que es bastante extensa. ¿Ya? Entonces, ahorita solamente la estoy presentando y vamos a continuar con el método del usage. Ya es un método un poco más sencillo, más abreviado. Entonces, el método del USACE, que es US Army Corps of Engineers, es el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos y tiene un manual. ¿Ya? Entonces, en este manual, que a pesar de haber sido publicado en el 91, ha tenido algunas actualizaciones, pero sus ecuaciones, su metodología aún sigue vigente. ¿De acuerdo?
Entonces, la capacidad de carga por punta obedece a esta ecuación, la capacidad de carga por fuste obedece a esta ecuación. ¿Ya? Y aquí, para la capacidad de carga por fricción y por punta, en ambas se emplea el concepto de la longitud crítica. ¿Ya? Entonces, tenemos método de US6, capacidad de carga por punta, suelo granular. Entonces tenemos las ecuaciones, que QB es igual al área de la punta o la sección transversal de la punta multiplicado por la resistencia unitaria que se genera en la punta. La resistencia unitaria en la punta es igual al esfuerzo efectivo vertical a una determinada profundidad multiplicado por NQ estrella. Ahora, ¿por qué se coloca el NQ estrella? Es porque para que no se confundan con el NQ del capítulo de capacidad de carga en cimentaciones superficiales. Si bien es cierto, es un factor de capacidad de carga, pero este factor de capacidad de carga ha sido derivado para ser empleado en cimentaciones profundas. Tenemos este gráfico, ¿ya? Y podemos observar de que del libro, del manual de U6, nosotros tenemos el bearing capacity que está en el eje de las y el ángulo de fricción interna que va a estar en el eje de las X. Entonces, si bien es cierto, el manual le da a usted varias metodologías. Usted puede estimar el NQ, el factor de capacidad de carga, utilizando Meyerhof, Terzaghi y Peck, Basic, o puede utilizar Tomlinson, ¿ya? Pero le dice, usted utilice este rango. Le sugiero, ingeniero, ingeniera, utilice este rango para que calcule el factor de capacidad de carga NQ. ¿Ya? Eso le está indicando a usted la norma. ¿Ya? Y es bastante sencillo. El esfuerzo efectivo vertical a una determinada profundidad multiplicado por NQ estrella. ¿Ok? Entonces, aquí viene el reto y cuando es que usted debe tomar la decisión con qué ecuación, ¿ya?, de esfuerzo efectivo vertical usted debe trabajar. Entonces, el esfuerzo efectivo, usted sabe que es el peso específico por el espesor del suelo, y usted aquí tiene que ver con qué espesor está trabajando. Entonces, tiene el primer caso para D que sea menor que DC. ¿Ya? D es la profundidad a la cual usted está calculando el esfuerzo efectivo vertical. ¿Ya? Y DC en este caso sería la profundidad crítica. Entonces, usted tiene que la profundidad crítica va a estar en función del ancho del pilote o del diámetro del pilote y de la densidad de la arena. ¿Ya? Y es aquí que usted ya puede saber cuándo es una arena suelta, cuándo es una arena medianamente densa y cuándo es una arena densa en base al ángulo de fricción efectivo que se tiene. Arenas sueltas, ángulos de fricción efectivos menores a 33 grados, medianamente densas en 33 grados a 36 grados y arenas densas mayores a 36 grados. Entonces, como usted ya sabe de antemano cuál es el ángulo de fricción de su suelo granular, ya, en donde se pretende descansar la punta, usted ya puede saber con qué profundidad trabajar. Entonces, aquí podemos observar de que el esfuerzo efectivo vertical, si tenemos un pilote
que está empotrado a una profundidad H. ¿Ya? Este pilote está hincado en un único estrato le va a poner de arena suelta. ¿Ya? Entonces vamos a dar valores. Tenemos que el ancho del pilote va a ser de 500 milímetros. Está empotrado en arenas, a que esté empotrado a 8 metros. ¿Ya? ¿Cuál sería la profundidad crítica? Alguien que lo escriba en el chat o que me diga, ¿a qué sería igual la profundidad crítica para este análisis? Hola, ¿algún compañero o compañera que quiera responder a la pregunta? ¿Cuál sería la profundidad crítica? 80. ¿Por qué 80, señor? ¿Qué? Entonces, sí, es a los 5 metros. Usted tiene 500 metros, 500 milímetros de sección, no de sección, de ancho del pilote, multiplicado, tenemos una arena suelta por 10. Ya, vamos a tener 5.000 milímetros, que serían 5 metros. Ya. ¿Ok? No es la longitud del pilote, por si acaso, señor ¿qué? Claro, es el ancho del pilote. Bastante atentos con eso de ahí, por favor. Tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado. Pueden cometer errores con bastante responsabilidad. Entonces tienen ahí que es 5 metros la profundidad crítica. Ya, entonces es que a partir de esta profundidad, la resistencia del pilote ya no se va a incrementar, ya, va a tener un comportamiento asintótico. Eso es lo que le está diciendo usted. Ya. Entonces, como nosotros estamos calculando la resistencia que se genera en la punta del pilote, ya, entonces, si usted viene y aplica la ecuación sin tener en cuenta esta relación, deme 30 segundos. Ya, como les estaba diciendo, si usted se mete y utiliza las ecuaciones así, sin hacer una reflexión previa, como tenemos que QB es igual a el esfuerzo efectivo vertical multiplicado por N coestrella. ¿Ya? Entonces, usted no toma en consideración este concepto y usted dice, bueno, yo tengo que calcular la resistencia en la punta, o sea, va a ser justamente donde el pilote se empotra, aquí, ¿ya? Aquí estaría la punta del pilote, por lo tanto, yo debo de calcular el esfuerzo efectivo vertical a esa profundidad. ¿Ya? Esto indica que QB es igual
al esfuerzo efectivo vertical, que sería gamma por profundidad. Vamos a ponerle que el gamma de la arena suelta va a ser igual a 16 kilonewton metro cúbico. Está suelta, está bastante ligera. Entonces sería 16. Ya me dicen, bueno, estoy en la punta, estoy a 8 metros de profundidad y multiplico por el factor n coestrella. Tengo un ángulo de fricción de 33 grados. Me voy acá al rango sugerido. Voy a utilizar Tomlinson y leo en mi escala logarítmica de que tal vez esté el Bearing Capacity Factor en 13. Listo. Y yo reporto. Vamos a darle valor. Yo reporto. Tengo 1664 kilonewton metros cuadrados, kilopascales, ¿ya? Como resistencia unitaria. ¿Ok? Entonces, usted, bajo esta premisa, usted ha dicho de que el pilote desarrolla resistencia en toda su profundidad. ¿Ya? Aquí hasta la punta ha desarrollado 1664 kilopascales. Pero si usted lee bien en la metodología que le indica, ingeniero, ingeniera, usted no puede utilizar cualquier profundidad. Para que usted sepa qué profundidad utilice, primero evalúe la relación. La profundidad donde usted va a hacer el análisis, que sería la profundidad a la cual la punta está empotrada, y usted la tiene que relacionar o comparar con respecto a la longitud crítica. Entonces usted ya sabe, perdón, a la profundidad crítica. Entonces usted ya sabe que la profundidad crítica va a estar 10 veces B, 15 veces B, 20 veces B, y en base a la compacidad o a la densidad relativa de la arena. ¿Ya? Entonces, si usted toma y si usted emplea correctamente estos conceptos, vamos a hacer para arena suelta, yo ya sé que la longitud crítica es de 5 metros, ¿ya? Por lo tanto, el QB que yo debo de emplear va a ser igual al sigma prima B, que sería el gamma, ¿ya? Del suelo, y como la profundidad, la profundidad crítica, ¿ya? A ver, aquí tengo D menor que C, no cumple, ¿ya? Y creo que tengo un error de tipeo para B mayor o igual que DC. Y tengo un error de tipeo. Déjeme corregirlo. Aquí tengo un error garrafal. Déjeme un momentito. Déjeme. C. No, sí está bien escrito. Ya. Entonces yo tengo aquí de que el D que yo tengo, que sería 8, es mayor que mi profundidad crítica, ¿ya? que es 5. ¿Ok? Entonces, en ese caso, yo estoy justamente aquí, ¿ya? Siendo el 8 el D, la profundidad a la cual yo estoy haciendo el análisis, que en este caso, como estoy en punta, yo debo de analizar hasta la profundidad en donde se encuentra la punta. Y el 5 es la profundidad crítica. Ya, perdón, tuve ahí un pequeño lapsus. Ha estado bien escritas las ecuaciones. Me perdí un poco en la anotación. ¿Ya?
Entonces, como yo tengo esta condición, yo debo de colocar como profundidad DC, o sea, hasta 5 metros. Ya, sería DC y que multiplica N estrella. Entonces sería 16 por 5 por 3. Entonces ahí cambia por completo el panorama. Tengo 1040. Y miren ese error que existe. Un error bastante grande debido a que usted no tiene claro el concepto de profundidad crítica. ¿Ya? Recuerden que la profundidad crítica es hasta donde se genera la mayor resistencia. O sea, si yo hiciera un gráfico aquí en el eje de la X, la carga Q en profundidad, ¿ya? Se tiene este comportamiento. O sea, llegamos a un punto máximo, ¿ya? Y a partir de esa profundidad ya no va a haber incremento de resistencia, va a permanecer asintótico. ¿Ya? Ese es el concepto de profundidad crítica en suelo granular. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso de ahí. ¿Ya? Aquí para sus apuntes les voy a colocar que no. Esto es incorrecto. ¿Ya? Y aquí sí vamos a tener el cálculo correcto porque se emplea de manera adecuada el concepto de profundidad crítica. ¿Ok? ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Estamos bien? Listo. Continuamos. Ya. Entonces vamos a ver la parte del FUST. Entonces el método U6 nos indica de que y aquí estamos en suelo granular. ¿Ya? Tenemos las mismas notaciones, QB, DC para profundidad crítica, QS, resistencia que se genera en el fuste o en el shaft, y tenemos esta ecuación. ¿Ya? Serían las contribuciones de las resistencias unitarias que se generan a lo largo del fuste del pilote a medida de que el pilote atraviesa determinados estratos. ¿Ya? Y también se aplica el concepto de profundidad crítica para arenas. ¿Ya? Critical depth. Y asimismo, aquí va a tener que usted calcular el esfuerzo efectivo vertical a una determinada profundidad. ¿Ya? Y esa profundidad va a estar controlada por la profundidad crítica. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiere decir? Es de que si usted tiene el mismo pilote del problema anterior, ¿ya? Que es de 500 milímetros de ancho, que tiene 500 milímetros, la profundidad crítica se va a dar a los 5 metros. Entonces, critical depth va a estar a los 5 metros. Lo que le quiere decir este método es de que, como aquí le está diciendo, de que tiene que calcular todos los estratos I hasta llegar al estrato N, ¿ya? Usted únicamente tiene que calcular las resistencias unitarias por fuste hasta los estratos que se encuentren hasta los 5 metros de profundidad. ¿Ya? Más allá, no se generaría resistencia en el fuste, ¿ya? De acuerdo al concepto de profundidad crítica. O sea, no incrementa, tampoco decrementa. Ya no se incrementa esa resistencia. ¿Ok?
Y aquí tenemos dos parámetros nuevos, se los presento, el K, que es el coeficiente de empuje lateral de tierras, ¿ya? Y es bastante lógico pensar de que se genera un empuje, ya que aquí tenemos el fuste del pilote, ¿ya? Y se va a generar un empuje entre el fuste del pilote y el suelo circundante, y también como estamos alterando el estado del suelo, entre la interacción entre el suelo y la superficie del pilote, vamos a tener un ángulo de fricción, justamente ahí, en esa interfaz. Entonces, para acá y para delta, nosotros nos debemos a unas tablitas. Entonces, para el valor de estas tablas también están dentro del manual del U6. Entonces, aquí tenemos para el tipo de suelo, tenemos el silt y clay y sands, ¿ya? Para arenas, limos y arcillas. Y tenemos el QC y el QT. Ahora, eh, en este momento, nosotros estamos diseñando el pilote que soporta cargas axiales de compresión. Entonces, este prefijo C viene de compression, ¿ya? Entonces, sería el coeficiente K para el pilote que está trabajando en compresión. En ciertas obras ingenieriles, ¿ya? O en ciertas condiciones del subsuelo, el pilote también puede trabajar a tensión, ¿ya? ¿Qué es lo que quiere decir a tensión? De que se quiere salir. ¿Ok? Entonces, en ese caso se utilizan los coeficientes K sub T. Pero en este momento nosotros vamos a emplear, debido a que el alcance de nuestro programa únicamente contempla pilotes sometidos a cargas axiales de compresión, vamos a utilizar el coeficiente K sub C. Entonces tenemos que en arenas va de 1 a 2, y para arenas y arcillas se mantienen en 1. ¿Ya? Cuando nos vamos al ángulo delta, el ángulo delta va a ser una porción del ángulo de fricción. Eso es lo que le está indicando ese ángulo delta. 0.67 phi significa el 67% del ángulo de fricción efectivo hasta el 83% del ángulo de fricción efectivo cuando nosotros tenemos pilotes metálicos. Para pilotes de concreto hay menos alteración, puede ser el 90% del phi hasta todo el phi, hasta el 100% de phi. Y en pilotes de madera, que es timber, puede ser de 0,8 a 1. ¿Ya? Entonces, este sería el método de U6. Bastante sencillo. Lo que hay que digerir un poco es el concepto de la profundidad crítica para que usted aplique adecuadamente esa ecuación del esfuerzo efectivo vertical a una determinada profundidad. Ya, entonces son 7:05 de la noche, nos vemos 7:15 para realizar un pequeño ejercicio aplicando el método de U6. ¿Ok? Cualquier consulta, por favor, háganla o escríbanla en el chat. El proyecto, no se olviden de irlo realizando. Ya veo de que no están preguntando. Todo está muy claro o falta algo. Ya. Entonces, por respeto al contenido, ya, que es producto de su intelecto, yo leo los proyectos y por lo tanto califico. ¿Ok? Entonces, háganos a conciencia. Las hojas de Excel también hágalas a conciencia, porque a mí me gusta probar de que la hoja funciona adecuadamente. Listo. Nos vemos en 10 minutos.
Ok, entonces avanzamos. Continuamos con nuestra clase. Entonces vamos a empezar con un ejemplo sencillo. Entonces tenemos el pilote de concreto que tiene 15 metros de longitud. Tiene una sección cuadrada de 450 milímetros, ¿ya? Y está totalmente empotrado en arena. Entonces la arena tiene 17 kilonewton metro cúbico, tiene un ángulo de fricción de 35 grados y nos pide la capacidad de carga del piloto, o sea, calcular Q último. Entonces tenemos estas ecuaciones, tenemos la capacidad de carga por punta, la capacidad de carga por fuste, y en sus ecuaciones, para calcular la capacidad de carga unitaria, se debe de aplicar el concepto de profundidad crítica. Entonces, la profundidad crítica para este pilote sería igual a 450 milímetros. Pueden trabajar también directamente en metros, pero yo lo trabajo en milímetros, multiplicado por el ángulo de fricción es de 35 grados, ya. Por lo tanto, es medianamente denso, multiplicado por 15 veces la sección del pilote, que sería, claro, el lado mayor. Sí, normalmente, futuro colega Mendoza, las secciones son cuadradas, entonces son 45 centímetros. Un pilote rectangular, no, no, no conozco, no he diseñado ya un pilote rectangular. Normalmente son cuadrados o circulares, o también pueden ser hexagonal. Ya. Entonces, tenemos aquí de 450 o 0. Perdón, me perdí. Sería 450 milímetros por 15. ¿Ya? 0 punto le voy a poner. ¿Ok? Entonces, esto es igual a 6,75 metros. ¿Ya? Entonces, hasta esta profundidad es en la cual el pilote va a desarrollar resistencia. En suelo, ojo, suelo granular. Estamos en caso suelo granular. Este concepto de profundidad crítica es aplicado para suelos granulares. Ojo con eso. ¿Ya? Entonces, habiendo dicho, nosotros graficamos nuestro pilote. ¿Ya? La punta va a estar ubicada a 15 metros. Y miren, aquí existe un problema es que redacté mal el problema, porque dice de que es 15 metros de longitud. ¿Ya? Entonces, siempre nosotros vamos, tal como lo vimos en el proyecto de Petara, siempre nosotros necesitamos de que exista, de que la cabeza del pilote sobresalga a una determinada distancia de la superficie del terreno. Entonces, la longitud del pilote es esto. ¿Ya? Entonces, aquí se debe colocar de 15 metros de empotramiento. ¿Ya? Todo esto se conoce como empotramiento del piloto. Escrito mal aquí, no es longitud. ¿Ya? Está empotrado 15 metros. El borde libre va a depender bastante
del encepado que usted coloque sobre el pilote de la estructura. Puede ser una losa de cimentación, pueden ser vigas, ¿ya? Pero la medida estándar es 1 metro. ¿Ya? Usted debe tener 1 metro de borde libre para que luego descabece el pilote, doble las varillas y ahí usted haga la estructura que va a amarrar a todo el grupo del piloto. ¿Ya? Muy buena pregunta, señor Ken. Entonces, ese empotramiento, ya, SD, esa profundidad es de 15 metros. ¿Ya? Y ya como calculamos previamente, la profundidad crítica va a ser igual a 6,75. En punta, ¿ya? Por punta vamos a tener que V es igual a la resistencia unitaria multiplicado por la sección del pilote. ¿Ya? Esto sería igual, perdón, y QV pequeño, ¿ya? De acuerdo al método de U6, que es el que hemos visto, es igual a sigma prima B por NQ. NQ estrella. Entonces, sigma prima B, nosotros vamos a utilizar debido a que estamos en la relación, D mayor que DC. Ya, nosotros debemos utilizar el sigma prima B por el hecho específico del suelo por DC. Entonces, el sigma prima B va a ser igual al gamma de la arena multiplicado por el DC. Ya, ¿por qué utilizamos esta relación? Porque D ya es mayor que DC. Ya, la punta está ubicada a una profundidad mayor, ya, que la profundidad crítica. El gamma es de 17 kilonewton cúbico, multiplica al DC que es 6,75 y esto sería igual a 114,75 kilonewton cuadrado. ¿De acuerdo? Ya, entonces, el NQ estrella es un valor que viene de tabla y ya nos vamos a la tabla para leer. Por el NQ para un valor de 35 grados. 35 grados vamos a utilizar Tomlinson. Ya reviso. Tomlinson, ahí haciendo una estimación visual un poco rudimentaria. Si este es 20, este es 30, hemos de estar en 28 en el Bearing Capacity Factor. Ya, o 40. Ya, 40. ¿Por qué 40, don Jesús? Bueno, usted ha escogido el método. Le salió con regla. Perfecto. Muy bien, gracias, señor Villasí. Entonces, el NQ estrella, vamos a colocar la aproximación del compañero Villasí, que es 40. Ya. Entonces, 114,75 por 40, tenemos 4.590 kilopascal. Es bastante alto. Ya. Hay que recordar de que estamos en una arena medianamente densa. Allá, en ecoestrella, señor Ken, tenemos el ángulo de fricción y nos vamos para acá, para nuestro ABA. ¿Ok? Entonces, aquí hay 4 métodos, ¿ya? Y aquí le dice la leyenda, o sea, la leyenda de cada serie. La serie con circulitos sin pintar es de Meyerhoff.
La serie con cuadraditos sin pintar es de Terzaghi Peck. La serie con rombitos es para Basic. Y la serie con círculos coloreados con negro es de Tomlinson. Entonces, el compañero 30 y sale 40. Puede ser, sí. Entonces, el compañero Jesús, él con una regla, ya agarró 35 en el eje de las X, utilizó el rango sugerido y leyó que es 40. ¿Ya? Es porque está dentro de este rango sugerido. Yo creo que el compañero Jesús utilizó la serie de Meyerhoff. ¿Ya? Aquí está mal pintado. Esta aquí tiene que ser, bueno, puede ser la serie de Meyerhoff o puede ser la serie de Bessick. Aquí creo que hay un pequeño error de tipeo en el gráfico porque veo de que hay dos series que tienen la misma leyenda. Entonces, una de estas puede ser de Meyerhoff o puede ser de Terzaghi. En todo caso, si usted está dentro del rango sugerido, usted está del lado correcto. ¿Ya? Es 40, tenemos 4.590 kilopascales. Es una resistencia bastante alta porque está descansando en la punta en un estrato de arena. ¿Ya? Y un pilote que tiene 450 milímetros de sección. ¿Ya? Es un pilote medianamente importante. Esto es en punta y luego nos vamos al fuste. Tenemos que en fuste esto es igual a la sumatoria igual a 1 hasta n multiplicado por QSI y multiplicado, también lo ponen por ASI, ¿ya? Por las secciones que está atravesando el pilote, por los estratos que está atravesando las secciones del pilote, ¿de acuerdo? Es poco común ver a un pilote de que tenga a lo largo secciones distintas, ¿ya? Aunque existen unos pilotes que se le denominan pilotes telescópicos, los cuales tienen acá un ancho determinado y a medida de que van incrementando su longitud, van disminuyendo en sección. Aquí en el medio es poco común, yo solamente lo he revisado en la literatura técnica para el uso de software porque hay filosofías de diseño para ese tipo de pilotes, los pilotes telescópicos, pero en todo caso, en el 99.999% de los casos nosotros vamos a tener pilotes con sección constante. Ya. Entonces tenemos el ASI. ¿Ya? ¿Qué es el ASI? Sería la sección de transversal del pilote que está atravesando un determinado estrato. ¿Ok? Entonces, como aquí no nos está pidiendo discretizar, ya, yo voy a tomar todo el estrato de 6.75 para conocer qué resistencia en el fuste se genera. Ya, a lo largo de todo este estrato. Hay que tomar en consideración de que es un solo estrato y adicional a esto, la sección del pilote es constante. Entonces, QSI va a ser igual a QSI es igual a, de acuerdo a las ecuaciones propuestas, K sigma prima B por tangente de delta. K sigma prima B por tangente de delta. Ya. Entonces el sigma prima B, como tenemos la misma longitud, el mismo concepto de longitud crítica tanto para punta como para fuste, nosotros tenemos de que el sigma prima B es igual a 114.75. ¿Ya? Y vamos a obtener el K y vamos a obtener el delta. ¿Ya? Entonces es pilote de hormigón, pilote que soporta carga axial. Entonces, para el que está empotrado en arena, entonces puede ir de 1 a 2. ¿Ya? Entonces,
aquí hay que hacer varias iteraciones. Yo voy a hacer con 1.5, que es el valor intermedio de Kc, y para delta, para un material de concreto, 0.90 de phi a 1 de phi, yo voy a decir que me voy con 0.95. Casos intermedios, 1.5 para acá y 0.95 de phi para delta. Entonces, 1.5 por 0.95 de phi, que sería el 95% de 35 grados. ¿Ya? Esto sería igual a 33.25. ¿Ok? Entonces, reemplazando, tenemos que KSI, ¿ya? Que sería la resistencia que se genera a lo largo de todo este fuste, ¿ya? Hasta 6.75 sería igual a 1.5 que multiplica el sigma prima B, que es 114.75, que multiplica a la tangente de delta. En este caso sería la tangente de 33.25. Tangente de 33.25. Esto es igual a 0.66. Ya. Resolviendo, tenemos que es 113.6 kilopascal. ¿Ya? Ahora, problema geométrico. ¿A qué es igual ASI? La sección transversal del pilote, ¿a qué sería igual? Voluntario, voluntaria. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Porque es circular, ¿no? No, es cuadrado. Ah, es cuadrado. Ah, sí. Entonces, 0.45 por 0.45. Muy bien. Miren, 0.2 más. esto es, sí, un pilote cuadrado es un prisma, ¿verdad? Es un prisma si yo lo veo en 3 dimensiones. Yo lo dibujo en 3D. eh, es un prisma. ¿Ya? Usted debe conocer esto, ¿ya? El área lateral de superficie. Tal vez me estaba expresando mal, es el área lateral de superficie. La sección transversal se cumple en la punta, ¿ya? El área lateral de superficie. Y esto es igual, ¿ya? Al perímetro multiplicado por la altura, ¿ya? Entonces, el perímetro de un cuadrado es el que es igual, lado más lado más lado, ¿ya? El perímetro sería igual a 0.45, ¿ya? Más 0.45 más 0.45 más 0.45, ¿ya? Que multiplica la altura. En este caso sería 6.75. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Perfecto. 0.45 más 0.45 más 0.45. Lado más lado más lado. 0.45. 12.5. Y lo multiplico. Sí, lo estoy escribiendo para que lo tengan en sus apuntes por 6.75. ¿Ya? 0.45 más 0.45.
25 multiplicado por 6.75, 4.38. Para el área también usamos, claro, es el área lateral, señor Ken. Es por eso que le dice aquí ASI, o sea, toda esta área que va a estar en contacto con el suelo, o sea, hasta la profundidad crítica. Ojo con eso. Pero aquí miren que yo no he pedido, o sea, ya luego vamos a ver problemas con capas, con varias capas. Ahorita estoy en la parte más sencilla, que es una sola capa. ¿Ok? Estamos yendo pasito a pasito. Ya luego hacemos un trote y luego ya hacemos un sprint. Ahorita estamos caminando. ¿Ya? Entonces es un solo estrato. ¿Ya? Y por lo tanto, como es un solo estrato, yo no voy a discretizar estos estratitos de 1 metro. No, no tendría sentido. Entonces se está multiplicando, se está haciendo el análisis es por toda esta capa que tiene las mismas características físicas y mecánicas. Bueno, entonces resolviendo tengo que es 4.39. Ya, y por lo tanto vamos a tener que QS es igual a QSI que multiplica a SI. Esto es igual a 113.6 que multiplica 4.39. Ingeniero, creo que el ASI no es 4.39. ¿Cuánto es el ¿no? valor? Creo que entonces hice mal. ¿Cuánto es? 12.15 me salió a mí. 12.15. 0.4, 0.4, 0.4, sí, 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 tuve un error ahí de cálculo. 12.15. Ya. Eh, por 12.15. Esto es igual a 1380. 24. Aquí me olvidé de calcular el QB. Ah, no, sí calculé QB grande. No, ese es QB pequeño. Entonces aquí QB es igual a QB pequeño que multiplica, que sería la resistencia unitaria, por el área en la punta. Entonces ya el área en la punta, eso sí es la sección transversal de un cuadrado. O sea, si usted lo ve desde la parte inferior, es esta punta, ya, es esta sección la que está en contacto con ese estrato, ahí sí es el lado del cuadrado. Entonces QB sería igual a 4590 que multiplica la sección transversal, que es 0.45 al cuadrado, que es 0.20. Entonces la resistencia sería igual a 929.48 en la punta. Sería kilonewton metro cuadrado. A ver, kilonewton metro cuadrado. Esto acá tenemos metros cuadrados, serían kilonewton. Y aquí también sería kilonewton. ¿Ya? Y vemos de que la mayor resistencia que se genera es en el fuste. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, la capacidad última del pilote es igual a 929.48 más 1380.24. Esto sería igual a 2309.7. ¿Ok? Kilonewtons. Entonces, esa es la carga última que puede soportar el pilote antes de experimentar el fallo. ¿Ok? ¿Qué les pareció el ejercicio? Interesante, ¿verdad? Bastante bonito, ya.
Y se va a poner más bonito porque recién ahorita vimos piloto hincado, método U6 y en estratos granulares. ¿Ok? Espero de que nosotros poder hacer, como ya finalizando este capítulo, unas gráficas en Excel de esta manera, comparando distintos métodos para un pilote que atraviesa algunos estratos y nada, y hacerlo bastante interesante. ¿Ya? Entonces, eso es un reto bastante grande dar este capítulo, esta unidad, porque hay distintos métodos y cada método tiene sus particularidades. ¿Ok? Entonces, eso sería todo por hoy. Ya voy a terminar la clase un poquito antes. Por favor, estén pendientes porque creo que voy a dejar un deber. Voy a dejar un deber para que vayan asimilando estos conceptos. ¿Ok? Si no existen más preguntas, hasta aquí llegamos con la clase. Ya. Ok, pasen muy bien. Hasta el día lunes y no descuiden el aula virtual. Hasta luego. Luego, profe, gracias. Chao, chao. Gracias, Miguel. De nada.